Bien, bien, vamos a comenzar con la segunda parte del tema 6, el que hace referencia a la escultura y la pintura gótica. En primer lugar, vamos a hablar de la escultura. Lo primero que tenemos que decir es que la escultura gótica hunde sus raíces en la técnica románica del siglo XII, cuando el bulto se hace más voluminoso, apartándose de la planitud del siglo anterior. Con respecto a la temática, pues tenemos que decir que es profundamente religiosa. Los principales temas, pues los tenemos aquí. En los tímpanos nos vamos a encontrar con el juicio final o con la vida de los santos o de la Virgen, mientras que en escultura exenta los temas más importantes van a ser la Virgen con el niño y el crucificado. En definitiva, estos temas van a estar relacionados con los contenidos bíblicos. Desde el punto de vista estético, se trata de una escultura naturalista y, por qué no decirlo, algo idealizada, donde asistimos a una humanización de la misma, ya que los personajes van a ser tratados de forma individual y eso lo vamos a ver claramente con gestos, con actitudes, con emociones que son muy dispares en las distintas esculturas, por ejemplo, que decoran la portada de una catedral. Y es que el artista, al transmitirnos gestos, actitudes y emociones, lo que está intentando es que el espectador se emocione al contemplarla. Por otro lado, la escultura gótica va a plantear nuevos problemas formales, que van pues desde la representación del espacio al modelado y el volumen, pasando por cómo representar el movimiento. Por otro lado, la escultura gótica se va a alejar muy mucho de las características que habían definido al arte románico. Es decir, nos vamos a encontrar una escultura gótica con escasa geometrización, con escaso hieratismo y tampoco nos vamos a encontrar con una desproporción de la figura. En cuanto a la tipología y soporte, la escultura fundamentalmente, ¿dónde va a aparecer? Por un lado, en las fachadas de los templos, en los retablos que generalmente van a decorar el altar mayor de la iglesia o las capillas funerarias o nobiliarias, y también nos encontramos con una escultura funeraria que aparece por primera vez en la escultura. En cuanto a los materiales, básicamente podemos hablar de la piedra, del alabastro y de la madera. Una madera que tendrá una especial importancia en nuestro país y que destaca por su policromía y por una utilización sistemática del color dorado. En cuanto a las diferentes temáticas, la hemos visto antes, pero vamos a repetirla otra vez. Sabemos ya que existe la Virgen con el niño. Por otro lado, vemos a el crucificado y también será muy habitual, especialmente en la zona de Italia, de los púlpitos y de manera mucho más generalizada la sillería de los coros de las diferentes catedrales góticas. De nuevo, volvemos a la temática para hablar de el crucificado, un crucificado que solo ahora expresa el sufrimiento de Cristo en la cruz y no el triunfo sobre la muerte. En este caso, vemos que se trata de un crucificado de 3 clavos y no de 4, hecho que sirve para acentuar mucho más el sufrimiento. Aquí el Cristo no se eleva por encima del humano, sino que es humano, es humano. Otro tema muy interesante dentro de la escultura exenta o de bulto redondo gótica es la Virgen con el niño.
A diferencia del mundo románico, la Virgen no es majestática, sino que nos encontramos con una Virgen risueña que sostiene a su hijo en brazos, en el que existe una total comunicación entre ambos. Esta Virgen blanca de la Catedral de Toledo lo que nos está manifestando o es ejemplo claro del proceso de humanización de las imágenes religiosas durante el periodo gótico. Dentro de la tipología es muy importante que hablemos de la escultura funeraria, donde el tipo de sepulcro más generalizado va a ser el exento, como vemos en este sepulcro de los padres del doncel en la Catedral de Sigüenza. Los difuntos descansan sobre un túmulo, descansan en posición yacente, generalmente en la cabecera pueden o suelen aparecer ángeles incesando, y a los pies generalmente aparecen, bueno, pues diferentes personajes como monjes que pueden leer o custodiar el sepulcro, corderos, leones, o como en este caso vemos a dos perros como signo de fidelidad. Generalmente en los frentes de este túmulo aparecen diferentes relieves que representan, bueno, pues diferentes escenas de la vida de los difuntos, o en otras ocasiones suelen aparecer pues la viuda acompañada por las plañideras, por esas mujeres que se dedican a llorar en los velatorios, aunque también en otras ocasiones nos vamos a encontrar con escenas de monjes portando hachones. Se trata de una obra en la que el realismo de los difuntos es muy evidente. Dentro de esta escultura funeraria debemos de destacar el sepulcro de el condestable don Álvaro de Luna y su esposa, en donde cabe destacar a estos 4 encapuchados que aparecen en la esquina del sepulcro con su hábito, y donde llama muchísimo la atención estos grandes escudos que aparecen en los catafalcos del túmulo, que nos están hablando ya del periodo que viene a continuación, el Renacimiento. También dentro de la escultura funeraria destacar al doncel de Sigüenza, que aparece recostado, aparece, como vemos, sujetando un libro, leyendo, y su rostro no expresa tristeza, melancolía, debido a la muerte del joven, que nos sirve para anunciar que llega el otoño en la plena Edad Media. Muy interesante los relieves que aparecen en la parte frontal. También dentro de, bueno, de la tipología escultórica hablábamos de los retablos, como por ejemplo este impresionante retablo de la Cartuja de Miraflores, de la Catedral de Burgos, donde, bueno, aparece un relieve realizado en madera policromada con una presencia muy notoria del color dorado, y en donde aparecen a lo largo del retablo diferentes medallones que le dan un aspecto bastante elegante al tiempo que original al retablo. Dentro de la escultura funeraria, interesantísimo este sepulcro del rey Juan II de Castilla y su esposa Isabel de Portugal. Destaca sobre todo la forma estrellada del mismo, así como también la exuberante ornamentación que se traduce en una gran cantidad de adornos, como vemos aquí perfectamente. Dentro de la tipología de escultura funeraria, destacar este sepulcro del infante don Alfonso, hermano de Isabel la Católica, que está, como vemos, ricamente
decorado y en donde destaca la posición orante del infante, del príncipe. Con respecto a la sillería del coro, bueno, pues destacar que será frecuente la aparición en la misma de escenas bíblicas de lo más variado, que están realizadas en madera policromada y que su función fundamentalmente es religiosa, pero al mismo tiempo también didáctica. Con respecto a los retablos, es destacar sin lugar a dudas este retablo de la Catedral de Sevilla, de la Catedral de Santa María de la Sede, obra de Peter Dancart. Se trata de un retablo escultórico de corte flamenco, que es el más grande del cristianismo, que está realizado, como vemos, en madera dorada y policromada, que sus estatuas aparecen dispuestas en sus diferentes bancos, calles, cuerpos y calvarios, que se trata de un retablo que se divide en tres partes completamente independientes. Por un lado nos encontramos con el paño central, por otro lado vemos la viga de la imaginería y por otro lado la tercera parte independiente serían estas alas laterales, así como la corona que remata el retablo en su parte superior. Con respecto a la escultura gótica en Europa, decir que la isla de Francia se convertirá en el lugar de nacimiento de la escultura gótica. Desde aquí se va a extender, por supuesto, al resto de Francia y más adelante al resto de Europa. En primer lugar, debemos de destacar del siglo XIII los grandes conjuntos escultóricos de la Catedral de Chartres, obra de transición de románico al gótico, pero también debemos de destacar la escultura de la Catedral de Reims, una escultura del pórtico donde destaca la escena de la anunciación y de la visitación, que es lo que estamos viendo en la imagen, que están representadas con naturalismo en ropa, gestos y rostros. Por otro lado, también destacar, bueno, pues la Catedral de Notre Dame de París, entendida como una catedral que supone una renovación dentro de la escultura, puesto que ya está avanzándonos lo que será una escultura naturalista y al mismo tiempo idealizada. Del siglo XII al siglo XIV encontramos otro centro productor diferente al francés. Concretamente estamos en Italia, donde destacan los hermanos Pisano. En este sentido, destacar esta obra, este púlpito de la iglesia de San Andrea, obra de Giovanni Pisano. Y por otro lado, destacar las puertas del Batisperio, la puerta sur del Batisperio de Florencia, realizada por Andrea Pisano entre los años 1330 y 1336, donde vemos que los fondos arquitectónicos y paisajísticos que enmarcan esta escena, pues nos están anunciando ya los principios estilísticos del Renacimiento. En la Borgoña del siglo XIV al XV destaca la figura de Klaus Schluter, autor del Pozo de Moisés, donde vemos que la figura del propio Moisés y de los demás profetas pues son de gran volumen, una corpulencia, una majestuosidad pues que deben de ser mencionadas y su naturalismo es prácticamente total. En esta obra de Schluter se están introduciendo ya en la escultura el espíritu de angustia. Del siglo XV cabe destacar las vírgenes como esta del autor Juan de la Huerta,
que se caracteriza, como vemos, por sus ampulosos paños y que se encuentra en Francia. Con respecto a la escultura gótica en España, sin lugar a dudas debemos de destacar esta puerta del Sarmental de la Catedral de Burgos, y la he mencionado y la he colocado en la presentación porque se trata de la primera portada completamente gótica del arco español. Como vemos, todavía el tímpano está presidido por el tema muy arcaico de el Majestas Domini, aunque es cierto que el modelado se está ya realizando con una técnica mucho más naturalista. En el parteluz aparece representado el obispo Mauricio. Se fecha entre los años 1230 y 1240. También debemos de destacar de la Catedral de Burgos la puerta de la Coronería del año 1240, en donde se está representando a la deesis, así como también el juicio final. Por otro lado, sí que podemos decir que aquí el estilo es un tanto menos idealizado con respecto a lo que se supone que es la escultura gótica. De esta manera pasamos a hablar del último apartado del tema del arte gótico, el referente a la pintura, y lo primero que debemos de tener muy claro es que técnicamente la reducción del espacio mural determinará la paulatina desaparición de la pintura al fresco y la multiplicación de capillas dentro de la catedral gótica facilitará la difusión del retablo y con ello la pintura sobre tabla. La temática y la estética de la pintura gótica son muy parecidas a las de la escultura. Como vemos, aparecerán figuras alargadas y curvilíneas. Por otro lado, los rostros de los personajes representados se caracterizan por una gran expresividad. Por otro lado, la pintura va a empezar a definir el marco espacial con la presencia de elementos arquitectónicos y elementos paisajísticos. También destaca el predominio de la línea sobre el color, es decir, se le da más importancia al dibujo que al color. Importantísima la aparición del color dorado, que a medida que vaya avanzando el estilo gótico irá desapareciendo. Y por último, nos vamos a encontrar que el modelado de las figuras representadas en la pintura gótica se va a conseguir mediante el color y mediante la luz. Por otro lado, temáticamente hablando, nos vamos a encontrar con dos grandes bloques. Por un lado, tenemos que hablar de la pintura de temática religiosa, donde destacan escenas de la vida de Jesús, así como también de la Virgen. Por otro lado, será muy común la representación de la hagiografía, o lo que es lo mismo, la vida de los santos. También durante el arte gótico aparecerán temas profanos donde sin lugar a dudas tenemos que destacar el retrato. Un retrato que puede ser individual y, por otro lado, será muy frecuente que en la obra aparezca un retrato de la persona que ha donado el cuadro, de la persona que ha encargado la realización del cuadro. Este donante aparecerá casi siempre dentro de escenas de carácter religioso. Dentro de la pintura gótica vamos a hablar de el mundo italiano y del mundo flamenco. Con respecto al gótico italiano, tenemos que indicar que surge a finales del siglo XIII y se desarrollará a lo largo del siglo XIV. Sus autores
son los conocidos como primitivos italianos. Unos primitivos italianos que van a fusionar las tradiciones grecorromanas manifestadas a través del naturalismo con el arte gótico. Tenemos que decir que estos primitivos italianos van a partir de la herencia bizantina, la maniera greca, que tendrá en personajes como Cimabue sus mejores representantes. Dentro de la pintura italiana podemos diferenciar dos grandes escuelas. Por un lado, la escuela de Florencia y por otro lado, la escuela de Siena. ¿Qué características tienen fundamentalmente esta escuela? Bueno, por un lado nos vamos a encontrar con la utilización de colores planos, predominio de la línea sobre el color, se busca ya el volumen en la figura a representar, ya se van a hacer los primeros experimentos de perspectiva que tendrán su punto álgido durante el Renacimiento, empleo de fondos de color dorado que alternan con arquitecturas o paisajes y, bueno, por otro lado, decir que la pintura, tanto la de Florencia como la de Siena, irán proporcionando cada vez una mayor naturalidad. Dentro de la escuela de Florencia, sin lugar a duda, destaca la figura de Giotto di Bondone. Giotto supone la ruptura con la maniera greca. Los personajes, como vemos en este cuadro, de la huida a Egipto, que decorarían las paredes de la capilla degli Scrovegni en la arena de Padua. Se trata de frescos, se trata de una pintura al fresco, frescos murales, en donde intenta plasmar, a lo largo de estas imágenes que vamos a ver, intenta plasmar paralelismo entre la vida de la Virgen y la vida de Cristo. Esta pintura está organizada en ciclos. ¿Qué características podemos ver? Pues bueno, aquí los personajes, por un lado, se inspiran en el natural, son tratados individualmente. En esta otra obra de la resurrección de Lázaro, de la capilla degli Scrovegni, nos vamos a encontrar que predomina la línea y que los colores son suaves, donde Giotto intenta conseguir los primeros efectos lumínicos. Otra pintura de este ciclo de la capilla degli Scrovegni es el llanto sobre Cristo muerto, en donde Giotto intenta dar o intenta conseguir el volumen de la figura, aunque sí es cierto que la representación espacial todavía es un tanto primitiva. También dentro de la capilla de la arena de Padua destaca este Noli Me Tangere, donde se representa el encuentro que tienen María Magdalena con Cristo una vez que éste ha salido de la tumba en la que estaba enterrado al tercer día y vemos como aquí Giotto intenta conseguir la perspectiva caballera mediante la utilización de roca, así como también una arquitectura un tanto ingenua. También Giotto será el encargado de realizar la decoración de la iglesia de Asís, como podemos ver en este San Francisco predicando a los pájaros. También, y por último, de la capilla Bardi de la Santa Croce, esta representación de la muerte de San Francisco. De nuevo, esa arquitectura
un tanto ingenua, el predominio de la línea, el empleo de colores suaves, la utilización del color dorado para conseguir efectos lumínicos, son características que aparecen claramente en esta obra. La otra gran escuela de Florencia, de la pintura italiana, perdón, del gótico italiano, es la escuela de Siena. Una escuela de Siena donde sus máximos representantes van a ser Duccio y Simone Martini, aunque también destacan Guidorizio da Flogliano y los hermanos Lorenzetti. La escuela de Siena se caracteriza, en primer lugar, porque mezclan la tradición gótica y la manera greca, y ello es lo que explica que realicen una pintura muy decorativa. Por otro lado, indicar que se trata de una pintura que no se inspira en el natural, sino que los personajes, como vemos en esta Maestà de Simone Martini, manifiestan una belleza idealizada, presentan un canon alargado y estilizado, es decir, un canon amanerado, y también en esta anunciación de Simone Martínez, pues está claro que se caracteriza esta pintura por unos rostros ovalados, unos ojos almendrados, como vemos aquí, con un claro predominio de la línea y del color dorado, porque lo que pretenden estos pintores de la Escuela de Siena es recrear un mundo divino, ajeno y superior al presente. Dentro de la Escuela de Siena destaca el retrato ecuestre del condottiero Guidorizio da Flogliano de Simone Martínez. De nuevo, pues bueno, intenta conseguir efectos lumínicos, y destacan también los hermanos Lorenzetti con la obra Los efectos del buen gobierno, donde intentan plasmar una perspectiva abatida. Mirad, os he dicho antes, ha sido error mío, que Guidorizio da Flogliano era otro pintor de la Escuela de Siena. No, Guidorizio da Flogliano es un condottiero, un gobernante que va a pintar Simone Martínez, ¿vale? Perdonadme por el error. De esta manera pasaríamos a hablar del gótico flamenco, de los primitivos flamencos. La pintura gótica flamenca se desarrolla a comienzos del siglo XV en los Países Bajos, hecho que posibilitará la posterior escuela flamenca de pintura, y esta pintura flamenca, este gótico flamenco, se desarrolla en un contexto de prosperidad económica y bajo el mecenazgo de los duques de Borgoña, de la Iglesia y de la burguesía. Las principales características de la pintura flamenca gótica van a ser, entre otras, pues mejorar técnicas como la pintura al óleo, aunque también van a desarrollar la pintura sobre tabla, van a innovar en la utilización de instrumentos ópticos que le permitirán, entre otras cosas, pues aplicar colores con brillo y desarrollar una pintura de un gran detallismo gracias a su secado lento. Otra característica muy importante es que se trata de una pintura realista, tanto en el tratamiento de los personajes como en el estudio de las calidades de los objetos que representan. Por otro lado, también desarrolla la pintura gótica flamenca una iconografía que está dotada de una fuerte carga simbólica, ambientada en paisajes evocadores o en interiores burgueses.
Entre los principales representantes destacan los hermanos Van Eyck, Huber y Jan Van Eyck, que van a perfeccionar la técnica del óleo. La obra que vamos a ver de los hermanos Van Eyck, concretamente de Jan Van Eyck, que es el más importante, está dotada de gran armonía y muestran una gran preocupación por los efectos lumínicos. La obra más importante, sin lugar a dudas, de los hermanos Van Eyck y Jan Van Eyck es este políptico del Cordero Místico. Como vemos, está la parte interior del políptico y esta sería la parte exterior. Vamos a analizar la parte interior. Como vemos, el políptico está organizado en dos registros, en dos cuerpos. En la parte inferior, en el retablo inferior, nos encontramos con la adoración del Cordero en un jardín paradisiaco, en donde aparecen diferentes personajes que van desde jueces a caballeros, pasando por santos y santas, padres de la Iglesia, etc. En el cuerpo superior, en el registro superior, nos encontramos a Dios Padre, que está flanqueado por San Juan y la Virgen. Por otro lado, también nos encontramos con ángeles, nos encontramos con músicos y nos encontramos con las figuras de Adán y de Eva. Exteriormente, el políptico también se organiza, como vemos, en dos registros. En la parte inferior destacan las figuras de los donantes que aparecen en posición de oración, arrodillados, y en la parte superior vemos una escena de la Anunciación donde la Virgen María parece más bien una mujer rica perteneciente a la burguesía flamenca. Muy llamativo. A través de la ventana, de esta ventana geminada, podemos ver o podemos entrever las calles de una ciudad, lo que de alguna manera está manifestando o expresando el florecimiento o el renacimiento urbano del que hablábamos en el contexto histórico de este periodo. Señalar que los primitivos flamencos, bueno, pues como he dicho, desarrollarán la pintura de la técnica al óleo, en donde mezclan la temática religiosa junto a la costumbrista y el retrato, y van a ser muy demandados por el nuevo grupo social emergente, la burguesía. También destaca esta Virgen, la Virgen del Canciller Rollin, también obra de Jan Van Eyck. El canciller Rollin, que aparece arrodillado, es el canciller de Borgoña y, como vemos, mantiene una posición humilde frente a la Virgen. A través de la ventana podemos ver un paisaje ficticio en donde claramente apreciamos un puente y una ciudad. El cuadro se encarga Jan Van Eyck por parte del canciller Rollin a raíz de haber conseguido la paz con Francia mediante la firma del Tratado de Arras. Sin lugar a dudas, este es uno de los cuadros más populares, más famosos de Jan Van Eyck. Ha sido objeto de pregunta en selectividad. Es el matrimonio Arnolfini. Lo que está representando Jan Van Eyck es un contrato matrimonial en el que el propio pintor actúa como testigo. Representa una habitación que está repleta de elementos propios de una casa con significados muy simbólicos, que van desde el perro a la zapatilla, aparece también una manzana y una vela encendida. Muy interesante este espejo en el que vemos a
el matrimonio de espaldas, hace reflejo. Quedaros con este espejo, porque esto va a influir mucho en Velázquez, en su cuadro de la Menina, ¿vale? También de Jan van Eyck es esta Virgen del canónico Joris van der Pelle. Se trata, como vemos, de un retrato religioso en el que el cliente y los seres divinos entablan una sacra conversación dentro de un espacio que no es real. El eclesiástico, que lo vemos aquí, es presentado a María por este personaje que aparece armado, San Jorge, que es el patrón del donante, y también es presentado por este santo, San Donaciano, que es titular de la iglesia, donde el canónigo Joris van der Pelle oficiaba misa. Otros pintores, aparte de los hermanos Van Eyck, es Roger van der Weyden. Su obra más importante es la que tenemos en imagen, El Descendimiento, que se encuentra actualmente en el Museo del Prado. En esta obra, lo primero que tenemos que decir es que las figuras tienen tal modelado que da la sensación incluso de ser relieve. Por otro lado, Roger van der Weyden está desarrollando magníficos retratos que sin lugar a dudas son un profundo estudio psicológico. Por otro lado, destaca la composición en diagonal. Mirad la composición en diagonal de la obra. Imita a la disposición de la escultura en los retablos y es una obra que fue pintada para la capilla del gremio de ballesteros de la ciudad de Lovaina. De hecho, si veis en la esquina, estos elementos decorativos que simulan a una tracería gótica tienen forma de arco. Llegó a España este cuadro en el año 1566, procedente del testamento de María de Hungría, hermana de Carlos V. Previamente, Felipe II había ordenado realizar una copia que se encuentra en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Otro pintor muy interesante del gótico flamenco es el Bosco. El Bosco va a ser un pintor que está muy influenciado por la tradición gótica alemana. Se trata de un pintor que se caracteriza por una extraordinaria originalidad temática, por el sentido humorista y burlesco con el que trató su pintura alegórica y moralista. Por otro lado, su dibujo es muy preciosista, muy detallado y tuvo un importante éxito en España, donde el rey Felipe II le encantaba este autor, le flipaba. Esta obra que vemos aquí es El carro de Leno, donde vemos que la multitud que aparece a los pies trata de ascender al placer y lo más llamativo también es ese carro que aparece tirado por monstruos. Otra obra muy importante que está en el Museo del Prado es El Jardín de las Delicias. Se trata de una obra en la que aparecen, como vemos, montañas fantásticas, peñascos atravesados por tubos de cristal, que lo vemos por aquí. Hombres desnudos aparecen cabalgando sobre animales y monstruos. Vemos también un gran estanque donde se están bañando jóvenes de ambos sexos. Por otro lado vemos a unas grandes fresas, por aquí, grandes fresas que simbolizan lo pasajero de las delicias terrenales. El cuadro se divide en tres paneles
Vamos a analizar cada uno de ellos. En el panel izquierdo se está representando el paraíso terrenal en el último día de la creación, donde el hombre gozará de una existencia feliz hasta la pérdida de la gracia por el engaño del demonio, como lo vemos aquí. En el centro se están representando los pecados capitales y en el panel derecho lo que se está representando es el infierno y la condenación eterna. Es decir, un destierro que está reservado a aquellas personas que se dejan seducir por la avaricia y los excesos carnales. Por último, no he querido terminar el tema sin hacer referencia a la pintura gótica en España. En este sentido, he querido destacar por un lado, a Luis Dalmau, cuya obra más importante es La Virgen de los Consellers, una obra que se caracteriza por la monumentalidad, se caracteriza por una clara influencia de Jan van Eyck en la curva de los pliegues de los atuendos de los personajes y destacan pues los consellers, que son verdaderos retratos que manifiestan con una rigurosa fidelidad los gestos, las características individuales de cada uno de los personajes. El otro pintor gótico español importante o que he querido destacar es Bartolomé Bermejo. Se trata de un pintor que se caracteriza porque sus personajes presentan una forma muy recia, incluso podemos decir que roza lo escultórico. Se trata de una pintura que manifiesta una gran monumentalidad acompañada de una gran elegancia. La obra que tenemos justo delante es Santo Domingo de Silos, que cumple a la perfección las características que os he mencionado anteriormente. Solemnidad y monumentalidad. Por otro lado, fondos dorados muy planos, con estofados y relieves, y destaca la figura de Santo Domingo de Silos por su hieratismo y por su frontalidad. Otra obra muy interesante de Bartolomé Bermejo es La Piedad del Arcidiano de Esplá. Como vemos, se trata de una composición totalmente triangular, ¿de acuerdo? Destaca el plegado de las telas, un paisaje en el que tímidamente se puede ver una iglesia que hace referencia a algún templo del norte de Europa, seguramente, y destacan los rostros de los personajes, que son bastante recios y al mismo tiempo bastante dramáticos. De esta manera acabaríamos el tema de la escultura y pintura gótica, y en este caso, en esta segunda parte del tema, os he colocado las diferentes diapositivas que tenéis que comentar. Aquí tenéis una. Esta sería la siguiente, la número 3, que no la hemos visto en clase y que os adelanto que es el interior de la Sainte-Chapelle de París. Os voy a dar algunas pistas, algunas nociones. Esta Sainte-Chapelle de París se incluiría dentro del llamado gótico radiante francés, que va desde mediados del siglo XIII hasta el siglo XV. Se llama así gótico radiante porque alude a los múltiples radios de los rosetones y supone una fase más elegante. Aquí tenemos a la Sainte-Chapelle de París, que es el logro definitivo al sustituir completamente los muros por vidriera y, bueno, se trata de un edificio de menor altura que recrea a un estuche de cristal. Más o menos con eso intentad hacer un comentario, buscar información en la web si es necesario. Aquí
De nuevo, os presento otra imagen, en este caso es la lonja de Valencia, no es la lonja de Mallorca, ¿vale? Una escultura gótica, un retablo gótico, una pintura gótica, pintura al fresco, otra pintura al fresco, una pintura sobre tabla, pintura sobre tabla y, de nuevo, otra pintura sobre tabla. Son muchos comentarios, por lo tanto, mi consejo es que saquéis los rasgos más característicos de cada una de ellas para luego ponerlo en común en clase, ¿vale? Bueno, pues con esto despedimos los vídeos del primer trimestre, deseando a todos y a todas muchísima suerte para los próximos exámenes finales, tanto de mi asignatura como del resto de las que tengáis, ¿vale? Un fuerte saludo a todos y a todas y sobre todo muchísima, muchísima suerte y ánimo.